En un corazón de María, en un mundo de Martas, encontrando intimidad con Dios en medio de una vida ajetreada. Joanna Weaver, capítulo 7. La mejor parte. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10:42. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Mi cumpleaños número treinta y tantos amanecía brillante y agitado. Entre un montón de cuentas por pagar y formularios de aplicación para tarjetas de crédito, encontré una tarjeta de felicitación de mi amiga Janet McHenry. El mensaje en su interior me deseaba un Happy Birthday. Ya verás por qué. El juego de palabras me hizo sonreír, pero la foto en la tarjeta fue lo que de veras llamó mi atención. Ilustraba todo lo que yo había estado sintiendo respecto a ese temible día cuando me hacía un año mayor. Esta soy yo, le dije a mi esposo, señalando la brillante foto en blanco y negro. La imagen había sido tomada a principios de la década de los 1950 y mostraba a una joven con unos shorts a lo Greta Garbo, con 8 o 9 aros de hula hoop girando en sus caderas. A eso se refería el Happy Birthday, que podría traducirse como cumpleaños giratorio. Al ver la imagen quise saber cómo lograba semejante hazaña. Había sido un día frustrante con demasiadas responsabilidades y poco de mí y para mí. Uno por uno, puse nombre a los aros que había estado tratando de mantener girando a la vez: esposa, madre, pastora, amiga, escritora, instructora de piano, cocinera, ama de casa y el mayor aro de todos, madre de la pequeña Liga. Si no estábamos corriendo a los juegos de béisbol, estábamos corriendo hacia la iglesia. Si no estaba doblando la ropa recién lavada, estaba tomando unos pocos minutos para escribir. Esa soy yo, me reí. Hice movimientos exagerados con mis caderas, tratando de mantener los aros invisibles en movimiento. Mis ojos pasaron de la foto al rostro preocupado de mi esposo y luego volví a decir, esta soy yo. Después de algunas tazas de té de manzanilla y algunos sedantes de chocolate, mejor dicho, galletas, me calmé y leí la carta de mi amiga mientras mi esposo llevaba a nuestros hijos a otro juego de pelota. Elocuente y llena de humor, Janet compartió conmigo su frenética agenda y las cosas que el Señor le había estado enseñando. Cuando terminé de leer, cerré la tarjeta y vi de nuevo la foto al frente. La chica tenía muchos hula hoops en movimiento alrededor de su cintura, pero ella parecía calmada. La parte superior de su cuerpo parecía estar perfectamente relajada, con los brazos ligeramente extendidos mientras los aros recorrían su cintura en una especie de caos sincronizado. Su rostro me cautivó. Mirando directo a la cámara, sonreía pacíficamente como si no le importara lo que pasara en el mundo. Entonces se me hizo la luz. Entendí su secreto. Ella encontró su ritmo, susurré para mí misma. Estableció su centro y luego todo lo demás gira alrededor de dicho centro. Y eso era exactamente lo que yo no estaba haciendo en mi vida. Todas las tareas que trataba de cumplir eran importantes, pero había perdido mi centro. Ocupada, ocupándome de todo, había olvidado ir hacia mi interior, mi ser espiritual. Como una rueda sin eje, andaba a la deriva por la vida, rebotando de una tarea a otra. Si había alguna pausa conveniente, pasaba algo de tiempo con el Señor, pero últimamente mis días solían estar abarrotados de cosas, se sucedían sin pausas, sin ningún espacio para un momento tranquilo. Como resultado, mi vida reflejaba lo que mi espíritu había perdido. Enséñame, Señor, muéstrame el ritmo de la vida. Me encontré orando, sé tú mi centro. Hula hoops y santidad. La vida está llena de hula hoops. Todas tenemos responsabilidades, cosas importantes que precisan nuestra atención. Sin embargo, si no somos cuidadosas, nuestro corazón y mente pueden consumirse en el intento de mantenerlas a todas girando. En vez de centrarnos en Cristo y dejar que los otros elementos de nuestra vida tomen su debido lugar alrededor de Él, acabamos dirigiendo la atención de un asunto importante a otro, tratando frenéticamente de mantenerlos a todos en movimiento. Es fácil olvidarnos de que, aunque hay un tiempo para trabajar, también hay uno para adorar.
Y es la adoración, el tiempo que pasamos con Dios, lo que nos brinda un centro seguro para una vida compleja y ocupada. María de Betania no cometió ese error. Ella conocía la diferencia entre el trabajo y la adoración. Marta no. Por esa razón, casi se pierde la mejor parte. Casi puedo ver a Marta saludando a Jesús en su camino por Betania. Supongo que los aros de hula hoop no eran visibles en realidad cuando salió a recibirlo, pero no me sorprendería que hubiera un suave movimiento en sus caderas. Entra, entra, probablemente le habría dicho. Mi casa es tu casa. Ahora, si me disculpas, necesito checar cómo va la sopa. Yo también soy culpable de haber saludado a mi señor con la respiración agitada y un abrazo rápido. Le di la bienvenida a mi vida, lo senté y luego seguí de largo como Marta, girando frenéticamente mientras perseguía el cumplimiento de otras tareas. María no hizo eso. Ella dejó caer todos sus aros y se sentó a sus pies. ¿Quién tiene tiempo para juegos recreativos cuando está en presencia del maestro más sabio que jamás haya vivido sobre la tierra? Se ha dicho que María probablemente no haya tenido ningún aro. Se asume que era la perezosa. Por eso ella tenía tiempo para sentarse a sus pies. Nos gusta enfatizar a nosotras las Martas, pero no tenemos prueba de ello, y creo que las escrituras son ambiguas a propósito. Los estereotipos nos alejan de abrazar la verdad. La historia de Marta y María nunca tuvo la intención de ser un perfil psicológico o un juego de roles en el cual elijamos con cuál nos identificamos más. Es la historia de dos respuestas distintas ante una ocasión singular. Así que no deberíamos intentar encontrar nuestro tipo de personalidad, sino la clase de corazón que Cristo desea que tengamos. Un corazón centrado solamente en Él. Mantener el enfoque. Al leer la tarjeta de salud de cumpleaños que tenía en la mano, no pude evitar maravillarme por la obra que Dios había hecho en mi amiga. Siendo madre de 4 hijos, casada con un granjero abogado, Janet trabajaba a tiempo completo enseñando inglés en un colegio secundario, además de escribir libros y artículos en algunos momentos libres que encontraba por aquí y por allá. Su vida era muy ocupada, hula hoop en abundancia. Un año antes, Janet había enviado un correo electrónico de SOS al grupo de amigas donde coincidíamos. Un montón de dolorosas crisis, incluyendo una injusta demanda legal, habían golpeado a su familia sin previo aviso. Oren por mí, escribió, me estoy hundiendo. De personalidad melancólica, aunque navegando en el perfeccionismo, Janet se encontraba empantanada en la desesperación. No podía solucionar ni cambiar su situación, pero en medio de todo, Dios la estaba llamando a estar más cerca suyo. Me estoy levantando todos los días 1 hora más temprano y haciendo caminatas de oración. Había escrito meses después. Cada mañana antes de ir a trabajar, se ponía su ropa deportiva y caminaba 1 hora alrededor del centro de su ciudad, orando por personas y situaciones que le venían a la mente. No puedo creer el cambio que está haciendo en mi vida el pasar tiempo con Dios. El otro día me sorprendí de escucharme cantar, escribió en la tarjeta de cumpleaños. Hudson Taylor una vez dijo, todos pasaremos por pruebas. La cuestión no es cuándo vendrá la presión, sino dónde recaerá. ¿Vendrá a interponerse entre nosotros y el Señor o nos empujará más cerca de su pecho? En vez de permitir que las circunstancias la alejaran de Dios, Janet eligió que la acercaran. Mi amiga estaba experimentando la verdad de la que escribe Selwyn Hughes. La vida funciona mejor cuando sabemos echarle un vistazo a las cosas mirando fijamente a Dios. Es muy sencillo perder el foco en la vida, perder nuestro eje. La vida conspira para quitar nuestra mirada del rostro del Salvador, hipnotizándonos con el interminable desfile de problemas. No puedo pasar tiempo con Dios hoy. No tengo nada de tiempo, racionalizamos. Pero la verdad del asunto es que cuanto más duro vaya a ser el día, más tiempo necesitamos pasar con nuestro Salvador. Cuantos más aros tengo que girar, más necesito mantener el centro. Creo que es importante recordar que si María no hubiera elegido sacarle tiempo a la agitada agenda de Marta para sentarse a los pies de Jesús, el encuentro tal cual no hubiera sucedido en absoluto. Los evangelios hubieran seguido de largo
y no hubieran registrado esta pausa íntima entre una mujer y su Salvador. Y no habríamos visto la diferencia que la intimidad de la sala puede hacer en una vida y una familia rendida a Dios. Hacer espacio. Descubrí que necesito estar sola y tener tiempo tranquilo con Dios, si quiero albergar alguna esperanza de mantener el centro. Abandonada a mi suerte, yo soy inconstante y cambiante. Un día soy caliente, oh Señor, te amo, glorifícate en mí. Y al siguiente soy tibia. Perdóname, Señor, me tengo que ir. Encuentro muy apropiadas las palabras del creador del himno. Propensa a vagar, Señor, me siento. Propensa a dejar al Dios que amo. La única forma que encontré de contrarrestar esta tendencia oscilante en mi vida es mantener mi corazón centrado en Cristo y fijar mi vista en Él. Pero eso lleva tiempo y un acto de voluntad. Debo estar dispuesta a hacer espacio en mi vida si quiero experimentar la mejor parte. En su libro First Things First, Primero lo Primero, Stephen Covey cuenta la historia de un hombre que enseñaba un curso sobre manejo del tiempo. Para ilustrar un punto, agarró un frasco de boca ancha que estaba debajo de la mesa. Tomó algunas piedras del tamaño de un puño y las puso en el frasco. Alzó la vista a la clase y les preguntó, ¿está lleno el frasco? Algunos de los estudiantes, sin saber a dónde quería llegar, enseguida exclamaron, sí. El profesor se rió y dijo, no, no lo está. Luego sacó un balde con grava y comenzó a volcarlo en el frasco. La clase observaba cómo la grava se filtraba entre las piedras y llenaba los espacios hasta arriba. Ahora, ¿está lleno el frasco? Los alumnos fueron más precavidos para responder. Después de todo, ya se habían equivocado una vez. En vez de esperar la respuesta, el hombre derramó un recipiente de arena entre la grava y las piedras grandes. Sacudió suavemente el frasco para dejar que la arena se asentara y luego agregó un poco más hasta que la arena llegó a la boca del frasco. Volvió a preguntarles, ¿está lleno ahora? A lo que ellos respondieron, probablemente no. Ahora el maestro tomó una jarra de agua y lentamente la derramó en el frasco. Se filtró hasta que se rebalsó. ¿Ahora está lleno?, preguntó el consultor sobre el manejo del tiempo. La clase respondió, ahora creemos que sí. Muy bien, gente. ¿Cuál es la lección que aprendemos de este proceso que ilustré?, interrogó. Alguien que estaba sentado al final de la clase alzó su mano y dijo, que no importa cuán ocupados estemos, siempre habrá lugar para algo más. No, dijo el profesor mientras la clase rompió a carcajadas. No es eso. La lección es, comenzó a decir a medida que las risas se acallaban, que si no ponemos las piedras grandes primero, después no podremos ponerlas. Qué poderosa imagen para una poderosa verdad. Suena como la misma enseñanza que dio Jesús cuando dijo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Pero lo primero, el Señor estaba diciendo, ocúpate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. Haz lugar en tu corazón para mí, y yo te haré lugar para todo lo demás. Demasiado lleno para ser cómodo. ¿Sabes? Fuimos creadas para la plenitud. Según Efesios 3:17 al 19, cuando llegamos a conocer a Jesús como nuestro Señor por medio de la fe, comenzamos a entender el increíble amor de nuestro Salvador. Y al conocer mejor su amor, somos llenos de la plenitud de Dios. Fuimos creadas para la plenitud de Dios, ni una onza o un litro menos. ¿Pero estamos listas para eso? Después de todo, ser llenas de toda la plenitud de Dios probablemente requiera que nos ensanchemos. Y cuando menos, esto perturbará nuestra comodidad. ¿Estamos dispuestas a dejar que Dios irrumpa en nuestra zona de confort y expanda nuestra capacidad para Él? ¿O queremos un Dios al que podamos manejar? Lamentablemente, la mayor parte del tiempo es exactamente lo que deseamos. Lo suficiente de Dios como para hacernos felices, pero no tanto como para hacernos cambiar. Nunca lo diremos, pero nuestra actitud es justo lo que Wilbur Rees tenía en mente cuando escribió. Me gustaría comprar $3 de Dios, una cantidad que no sea suficiente para hacer explotar mi alma ni para perturbar mi sueño, sino que equivalga a un vaso de leche caliente o a una siesta bajo el sol.
Quiero éxtasis, no transformación. Quiero el calor del vientre, no el nuevo nacimiento. Quiero una libra de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios. El problema es que, claro, Dios no funciona de ese modo. Él no está a la venta en porciones manipulables ni en oferta. Para empezar, no se encuentra en los mercados. No está buscando compradores. Está buscando comprar a ti y a mí. Quiere un pueblo que se haya vendido por completo a Él, hasta el final, como si fuera una venta en la que todo está en liquidación. No está dispuesto a regatear. No desea complacer a nadie. Ya ha pagado el precio. Murió en la cruz para pagar nuestra deuda y el rescate por nuestra alma. Pero la transacción nunca es una venta forzada, y es crucial comprender esto. Dios es un caballero, no un noble ladrón. Él nos cortejará y perseguirá, pero nunca nos presionará. En realidad, podemos decir que no al creador del universo. Podemos elegir mantenerlo en una esquina de nuestra vida. La escritura maestra Cynthia George lo expresa así. Somos tan íntimos con Dios como elijamos ser. La única limitación a la presencia de Dios en nuestra vida son los límites que nosotras mismas le ponemos, las excusas que levantamos para evitar ser llenas de toda la plenitud de Dios. La excusa de Marta eran los quehaceres domésticos. Tenía tareas de limpieza y cocinas pendientes, así que no creía tener tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Tal vez tu excusa sean los niños o el trabajo, o como yo, la única excusa que realmente tienes para la negligencia espiritual es la vagancia. Sea lo que sea que te esté impidiendo pasar tiempo regular con Dios, es pecado. ¿Te suena muy duro decir que cocinar o limpiar o cuidar los niños o hacer tu trabajo sea pecado? Piénsalo. La definición de pecado es separación de Dios. Así que, no importa lo trascendental que sea la actividad, no importa lo noble que aparente ser, si la utilizo como una excusa para mantener a Dios a distancia, es pecado. Preciso confesarlo y arrepentirme para poder acercarme al Señor una vez más. Porque cuanto más me alejo sin ser llena de la presencia de Dios, más seca, vacía y frustrada estaré. Tiene que haber más. Cuando mi esposo y yo dejamos Montana para que él pudiera servir como pastor de alabanza en una iglesia de gran paz, estábamos exhaustos. El boom petrolero de finales de la década de 1970 había fracasado en el este de Montana, dejando una estela de quiebras, ejecuciones hipotecarias y desesperación. En un mes solamente, 50 familias de nuestra iglesia habían dejado la ciudad en busca de trabajo. Había sido un tiempo difícil para ambos, tanto en lo emocional como en lo económico, pero no tenía idea de que eso me hubiera agotado espiritualmente de tal manera. Alguien comentó hace poco, yo no sabía que estaba seca hasta que comencé a juntarme con otras personas que estaban mojadas. Supe lo que quería decir, porque eso es exactamente lo que me había ocurrido cuando llegamos a Oregon. La gente de Gran Paz estaba empapada, chorreando, inundados de Dios. La presencia del Señor era tan dulce en los servicios, la gente tan madura en su fe, que todo lo que podía hacer era llorar. Había conocido al Señor por años. Había sido esposa de pastor por casi una década, pero estaba espiritualmente seca, seca como un hueso reseco. ¿Quiénes son estas personas?, me preguntaba. ¿Cómo pueden estar tan felices? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Cómo pueden sentarse ahí y disfrutar de la presencia del Señor cuando yo siempre me sentí obligada a estar en un estado de constante movimiento, ocupada pero exhausta por el esfuerzo de mantener todos mis aros de hula hoop en el aire? A veces tenemos que frenar para poder hacer un inventario espiritual y ver en dónde estamos paradas. ¿Cuál es nuestra posición con Dios? A veces debemos darnos cuenta de lo vacías que estamos antes de estar dispuestas a ser llenas. Durante este primer año en Grand Pass hice ambas cosas. Al analizar mi vida pasada, puedo ver experiencias en lo alto de la montaña, en las que la lluvia había caído de manera abundante y profunda, pero también vi bastantes valles secos, tiempos de hambre espiritual en donde yo estaba tan seca y deprimida emocionalmente que apenas me sentía viva.
Tengo la clásica personalidad sanguínea cuando se trata de mi caminar con Dios. Grandes, grandes alturas, grandes, grandes profundidades. Y ahora, recientemente, me sentía perdida en un enorme y árido desierto. Derriba las cimas de las montañas si tienes que hacerlo, Señor, le pedí una noche. Pero llena mis valles. Trae a mi vida constancia para caminar fielmente en los buenos tiempos como en los malos. Quiero conocerte, Señor. Quiero ser llena de ti y permanecer así, llena. ¿Qué estaba mal en mí? Cuando me detuve a pensarlo, supe parte de la respuesta. Mis tiempos personales de devoción eran erráticos. Mi vida de oración era inestable. Mi lectura de la palabra era esporádica. Y como no estaba pasando tiempo a solas con Dios regularmente, no me estaba colocando en posición de ser llena una y otra vez. No hay ninguna sorpresa que anduviera con el tanque vacío. Me di cuenta que solo me encontraba con Dios cuando yo tenía ganas. Y me estaba dando cuenta de que no era suficiente. Si quería ser llena de Dios consistentemente, debía tomar la decisión de extenderme, de hacer lugar para la mejor parte de mi vida diaria. Y eso significaría dejar de vivir con mis emociones como brújula y comenzar a ejercitar mi voluntad. Un acto de voluntad. Hacer lugar para la mejor parte en nuestra vida no es tan sencillo. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios han luchado y trabajado duro para hacerse un tiempo a solas con su Salvador. Me agrada el candor y el humor de J. Sidlow Baxter cuando describe su batalla para restablecer su tiempo devocional después de que escuchó otra vocecita aterciopelada que le decía que fuera práctico, que aceptara el hecho de que él no era del grupo de los espirituales y que solo unos pocos podían serlo. Eso fue todo. Baxter estaba horrorizado de tan solo pensar que podía racionalizar precisamente lo que más necesitaba, de modo que se dispuso a hacer algunos cambios definitivos. Él dice, entonces decidí enfrentarme a mi voluntad, haciéndole una pregunta directa. Voluntad, ¿estás preparada para una hora de oración? Voluntad me respondió, lo estoy, y de veras lo estoy si tú lo estás. Así, Voluntad y yo nos dimos el brazo y nos dispusimos a orar. De inmediato, todos los sentimientos comenzaron a jalarnos de un lado al otro y a protestar. Nosotros no queremos orar. Noté que Voluntad titubeó un poco, así que le pregunté, ¿podrías aguantar, Voluntad? Sí, me dijo, si tú puedes, yo puedo. Entonces Voluntad avanzó y yo me postré, y nos pusimos a orar. Fue una lucha sin cuartel. En cierto momento, me di cuenta de que uno de esos traicioneros sentimientos le había tendido una trampa a mi imaginación y se había escapado al campo de golf. Entonces hice todo lo que pude para traer de vuelta al travieso bribón. Al final de esa hora, si alguien me hubiese preguntado si lo pasé bien, habría tenido que responderle, no, ha sido una lucha agotadora contra unos sentimientos contradictorios y una imaginación perezosa, de principio a fin. Es más, esa batalla con los sentimientos continuó por 2 o 3 semanas. ¿Lo pasé bien durante las oraciones diarias? No. A veces me parecía como si los cielos fueran de plomo, como si Dios estuviera demasiado distante para oírme, como si el Señor Jesús estuviera extrañamente reservado y como si la oración no sirviera de nada. Sin embargo, algo estaba sucediendo. En primer lugar, Voluntad y yo le enseñamos a los sentimientos que éramos completamente independientes de ellos. Además, una mañana, más o menos 2 semanas después de haber comenzado la lucha, precisamente cuando Voluntad y yo nos disponíamos a pasar otro tiempo de oración, alcancé a oír por casualidad que uno de los sentimientos le secreteaba a los otros. Vamos chicos, no vale la pena perder ese tiempo oponiéndonos. No van a ceder. ¿Saben qué pasó un par de semanas después? Durante uno de los tiempos de oración, cuando Voluntad y yo nos preocupábamos en lo más mínimo de los sentimientos, uno de los más vigorosos se presentó repentinamente y gritó, ¡Aleluya! A lo cual todos los demás sentimientos exclamaron, ¡Amén! Y por primera vez sentí que la totalidad de mi ser, intelecto, voluntad y sentimientos se unió en una operación coordinada de oración. De una vez por todas, Dios era real. El cielo se abrió, el Señor Jesús estaba presente. El Espíritu Santo de hecho se movía en mis anhelos y la oración fue sorprendentemente revitalizante. Más aún,
En ese mismo instante recibí la comprensión de que el cielo había estado mirando y escuchando todo el tiempo en esos días de lucha contra los ánimos paralizantes y, y las emociones amotinadas. También entendí que había estado en un tutorial necesario por parte de mi Maestro Celestial. Cuando leí por primera vez las palabras de Baxter, algo se desbloqueó en lo más profundo de mi alma. Al parecer no estaba sola. Otras personas tenían la misma lucha. De pronto sentí esperanza. La esperanza de que yo también podría experimentar el gozo de la mejor parte. No tenía que esperar hasta sentirme espiritual para pasar tiempo con Dios. Solo debía tomar la decisión de tener la voluntad para hacerlo. Y el sentimiento espiritual eventualmente vendría. Entonces comencé a intentarlo, pero no fue fácil. A veces tuve que pelear como Jay Siglobuster. A veces sentía que Dios estaba lejos y que mi corazón estaba frío como el acero. A veces me sentía irritable e impaciente, pero persistí. Y gradualmente las cosas empezaron a cambiar. Como un paciente que se recupera de un largo coma, comencé a experimentar hambre por Dios como nunca antes. Una clase de insatisfecha satisfacción que crecía y crecía. Sublime gracia. A medida que comencé a entender la gracia, la maravillosa, increíble, sublime y abundante gracia, de un modo completamente nuevo, empecé a reconocer al Espíritu Santo obrando dentro de mí y dándome el poder y el deseo de hacer la voluntad de Dios como nunca antes. Me encontré orando en el altar luego de terminado el servicio, buscando a Dios. Me encontré caminando en medio de la noche para pasar tiempo en su palabra, buscando a Dios. Me encontré acudiendo a los libros y sintonizando la emisora cristiana en medio del día, buscando a Dios. Quería todo lo que Cristo tenía para ofrecerme. Al buscar su rostro, descubrí que Él había estado allí esperándome todo el tiempo con una jarra llena de su presencia, lista para derramarse sobre mí, deseando llenarme a la medida de la plenitud de Dios, solo esperando que yo eligiera la mejor parte y me reuniera con Él en la sala. Verás, la intimidad de la sala no es alguna clase de estado místico del ser o del no ser, como la idea hindú del nirvana. No precisamos escalar las montañas de Nepal para encontrarla, ni emprender una búsqueda espiritual como los nativos americanos de antaño. No la encontraremos en un instante, en una vieja cueva polvorienta ni en un museo. La mejor parte no se vende en ningún lado, está dentro de nosotros, donde Cristo habita por medio de su Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? No podemos extraviarla, nadie nos la podrá robar, aunque desafortunadamente a veces elegimos ignorarla. ¿Recuerdas el cuadro de Cristo llamando a la puerta? La hermosa escena estuvo colgada encima de la cómoda de mi abuela por años, como un sutil recordatorio para esta pequeña niña, para que tuviera presente que Jesús anhelaba entrar en su corazón. No había cerradura o picaporte por fuera de esta puerta de madera en donde el Señor estaba esperando. Solo podía abrirse desde adentro. Así es también con la puerta de mi voluntad. Jesús no obligó a las hermanas de Betania a recibirlo, ni tampoco me forzaría a mí. Yo tengo que dejarlo entrar para disfrutar un tiempo juntos en la sala. Y la puerta no siempre es fácil de abrir, incluso desde adentro. Pero descubrí que hay pequeñas llaves que pueden marcar la diferencia. Hay tres verdades sencillas, tan sencillas que tendemos a despreciarlas, pero lo suficientemente poderosas como para abrir puertas caprichosas y obstinadas. Ellas hicieron toda la diferencia en mi vida centrada en Cristo. ¿Cómo son esas llaves pequeñas? Son fáciles de recordar porque las tres comienzan con C. Consistencia, creatividad, conversación. Práctica consistente. Cuando era adolescente comencé a leer un libro de Andraé Crouch, un popular artista gospel de ese entonces. El padre de Andraé, que era pastor, había orado por las manos de su hijo de 12 años cuando su iglesia necesitaba un pianista, y Dios había respondido su oración. Andraé no solo se convirtió en el pianista de la iglesia, sino que llegó a bendecir a miles con su música y sus canciones poderosas. Bueno, eso me inspiró definitivamente. Querido Jesús, oré a la mañana siguiente cuando me senté al piano. Tú sabes que no soy muy buena con todo esto del piano.
¿Podrías hacer por mí lo que hiciste por André? Esperé, pero no sucedió nada. En cambio, vino una palabra del Señor diciéndome, bueno, para ser sincera, en realidad no escuché la voz audible de Dios, nunca la escuché, pero en ese momento fue casi como si hubiera sucedido. En alguna parte, arriba, del lado izquierdo de mi corazón, la voz del Señor vino a mí diciendo, práctica, Joana, es práctica. ¿Práctica? Tengo la idea de que eso es lo que Dios desea susurrarnos al corazón cuando le pedimos la mejor parte. Tienes que invertir tiempo, cariño. Necesitas hacer un poquito más cada día. Si queremos ser cristianas realizadas y completas, y si anhelamos conocer a Dios en toda su plenitud, hay algo crucial en el acto de buscar a Jesús de manera regular y diaria. Aprendí en mi propia vida que si quiero desarrollar un tiempo tranquilo a solas con Dios, tengo que separar una cierta porción del día solo para Él. Y necesito asegurarla bien, incluso agendarla en mi calendario. Porque si no soy cuidadosa, la mejor parte puede ser empujada tan lejos del borde de mi plato que acabe en el suelo en vez de alimentar mi alma. En verdad no importa qué hora del día escoja. La gente de fe a lo largo de los siglos tuvo éxito en diferentes horarios. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Daniel 6:10. David debe haber sido una persona de energía matutina, según el Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta, de acuerdo con Marcos 1:35. Jesús también prefería la mañana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En cuanto a mí, he fluctuado entre la mañana y la noche, pero finalmente me establecí en la mañana. No solo es más sencillo para mí porque a esa hora no tengo tantas interrupciones, sino que es una maravillosa manera de empezar el día. Lo repito, no es realmente importante en qué momento elegimos reunirnos con Dios cada día. Lo que de veras importa es lo que hagamos de manera regular. Y para ser franca, ahí es donde siempre fallo. Por causa de mi temperamento de todo o nada, perderme 1 o 2 devocionales es suficiente para echar todo por la borda y descarriarme por días o hasta semanas. Si no lo veo, no lo pienso. Me avergüenza admitir que hubo meses en los que no hubo un tiempo a solas con Dios de manera formal, es decir, un me siento con mi Biblia y oro. Pero la consistencia, después de todo, no significa perfección. Simplemente quiere decir que nos negamos a abandonar. Y eso fue lo que me salvó. Al igual que Slowed Buster, me negué a aceptar la posibilidad de que yo no era del grupo de los espirituales. De modo que, con una gran cantidad de gracia de Dios y una voluntad terca para seguir intentándolo, pude volver a encaminarme en mis tiempos a sola con mi Señor. Y en alguna parte de esa rutina cotidiana, en esa familiaridad diaria que viene del tiempo que pasamos juntos, empecé a sentirme más cerca del Señor, firme y consistentemente más cerca. Y además, en el proceso, más llena de su presencia, más calmada y serena, más enfocada de manera práctica. Es increíble lo que una pausa del ajetreo diario puede hacer por ti, especialmente cuando pasas ese tiempo con Jesús. Algunas estrategias creativas. Cuando estaba en la universidad y durante los siguientes años, muchas veces había intentado leer la Biblia de manera sistemática, pero inevitablemente acaba colgando los guantes, generalmente a la altura de Levítico y Números. En alguna parte entre las leyes y las genealogías, terminaba quedándome dormida. Entonces perdía impulso y después regresaba a mis viejos hábitos de picotear un poco aquí y allá entre mis pasajes favoritos y no aprendiendo realmente nada nuevo. Pero cuando comencé a usar una guía de lectura que alternaba entre el Antiguo y Nuevo Testamento, todo cambió. La variedad incentivó mi interés al empezar a ver a Cristo en el Antiguo Testamento y la belleza de la sangre del pacto en el Nuevo. Ya no podía esperar a regresar a mi lectura bíblica cada día para ver lo que sucedería en el próximo episodio épico del plan de Dios para la humanidad.
La Biblia de estudio, nueva versión internacional, que me regaló mi esposo para mi cumpleaños, revivió mi tiempo de estudio cada vez más. Me encanta el lenguaje contemporáneo de la nueva versión internacional, al tener todo lo que precisaba a mano, una concordancia exhaustiva y referencias cruzadas, además de notas de estudio para ayudarme a entender. Fue imposible sentirme estancada en mi estudio. Con esos dos simples cambios que realicé, intercalar libros de la Biblia y leer en una versión más contemporánea, descubrí un poquito del poder que la creatividad puede tener sobre nuestros tiempos a solas. Es muy fácil caer en hábitos y rituales, los que nos imponen y los que nos autoimponemos. Pero mientras que la consistencia del hábito y la belleza del ritual pueden empoderarnos y enriquecernos, también pueden conducirnos al aburrimiento. 3 capítulos más y me voy a dormir, decimos bostezando. Aunque el aburrimiento de la rutina no es realmente una excusa para abandonar nuestro tiempo devocional, la realidad es que tenemos más oportunidades de continuar con nuestros tiempos de oración cuando el interés y la voluntad nos empujan. En otras palabras, hay más de una forma de disfrutar un rato de oración con el Señor. Hay más de un abordaje a la hora de estudiar las Escrituras. Hay más de una forma de meditar y orar. La verdad práctica es que si no aprendemos a nutrir nuestra alma para que pueda alimentarse, se debilitará y morirá lentamente. Y eso puede requerir de cierta variedad en nuestra dieta espiritual, un poquito de creatividad en la manera de acercarnos a nuestro tiempo devocional. Una pequeña conversación. La última llave con C para la mejor parte es la conversación. Ahora bien, esto puede sonarte un poco extraño. ¿Qué tiene que ver la conversación con el tiempo en silencio? Creativos tiempos de calma. Si te has sorprendido bostezando durante los devocionales o simplemente necesitas un cambio, quizás desees considerar alguna de las siguientes sugerencias para la intimidad creativa con Dios. Primero, sal a tomar un café con Dios. Encuentra un rincón silencioso en alguna cafetería o hasta en un McDonald's. Encuéntrate con Dios allí. Lleva tu Biblia y un anotador. Toma una taza de café y prepárate para una conversación corazón a corazón con tu mejor amigo. Segundo, agrega un clásico espiritual a tu dieta devocional. Si bien nada reemplaza la palabra de Dios, los libros cristianos proveen deliciosos y ricos platos de acompañamiento. Tercero, ponle pies a tu fe. Sal a dar un paseo con Dios. Alábalo por su creación. Escucha la Biblia o un sermón en alguna plataforma digital. Ora. Tu espíritu y tu cuerpo apreciarán el ejercicio. Cuarto, registra tu viaje espiritual. Lleva un diario de oración. Graba tus pensamientos mientras meditas en las Escrituras. Escríbele notas de amor al Señor. Haz listas de motivos de oración. Quinto, ven delante de Él con cantos. Agrega música a tus devocionales. Usa un CD de alabanza, una lista de reproducción o canta a capela. Lee un himno en voz alta. Sexto, que la fe venga por el oír. Descárgate sermones de tus predicadores favoritos o de tu pastor o planea tu tiempo de oración en torno a un programa de radio que comparta contenido de valor. Séptimo, excava más profundo. Un buen estudio bíblico te llevará más allá que solo leer la Biblia. Te ayudará a usar bien la palabra de verdad. Octavo, todas las versiones del Rey. Es importante que encuentres una versión bíblica que comprendas en tus devocionales regulares, pero ocasionalmente lee de otras versiones para obtener una nueva perspectiva. Lee el texto en voz alta. Noveno, siembra profundo la palabra. Memorizar las escrituras hace que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de tu corazón. Escribe los versículos en tarjetas o notas adhesivas y llévalas contigo para repasarlas. Y décimo, pasa mediodía en oración. Puede parecer imposible, pero al separar una gran cantidad de tiempo para pasar con el Señor, tendrá una cita contigo y te sorprenderá de maneras increíbles. Encontrarás un plan para mediodía de oración en el apéndice E. Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Salmos 42:1. Se supone que nuestra relación con Dios debe ser íntima y amorosa.
¿Y qué relación puede prosperar sin un diálogo profundo, sincero y recíproco? Lo necesitamos en el matrimonio, con nuestros hijos y también con Dios. Hace algunos años examinaba mi relación con Dios y me di cuenta de que mi estilo de comunicación en mi tiempo a solas se asemejaba más a un monólogo que a un diálogo. Yo leía sobre lo que Dios pensaba, luego pasaba algunos minutos diciéndole lo que yo pensaba, pero nunca llegábamos al punto de la conversación, del discurso de doble vía, de las preguntas y respuestas que le dan la vida a una relación. Todo eso cambió cuando comencé a leer la Biblia como una carta de amor de Dios para mí. Empecé a escuchar su voz llamándome en medio de las páginas de las Escrituras y a responderle desde el fondo de mi corazón. Inicié un diario donde escribía los pasajes destacados y lo que sentía que el Señor me estaba diciendo desde su palabra. El formato que utilicé se encuentra en el apéndice D. En vez de los 2 o 3 capítulos de lectura bíblica que intentaba engullir al inicio de mi proceso, leía pequeñas porciones, por lo general un capítulo o menos. En vez de simplemente leer el pasaje, meditaba en él, subrayando los versículos importantes. Luego escogía el que me parecía que me hablaba con más claridad y lo respondía en mi diario. A veces lo parafraseaba, es decir, escribía con mis propias palabras. Algunas veces le hacía preguntas, pero casi siempre el versículo se convertía en una oración, donde le pedía al Señor que me ayudara a aplicar en mi vida y en mi corazón la verdad contenida en esa palabra. Finalmente, mi cuaderno con pasajes parafraseados se convirtió en un diario de oración. Derramar mi corazón ante el Señor en papel me permitió ser honesta respecto a mis luchas, esperanzas y necesidades. También traté de registrar las respuestas que recibía, es decir, las palabras que el Señor hablaba a mi espíritu y las respuestas que podía ver en los acontecimientos a mi alrededor. De este modo, mi diario servía como una historia de mi relación y diálogo con Dios. Y de esa simple conversación comenzaron a surgir cosas asombrosas. En primer lugar, no estaba leyendo la Biblia de corrido, sino que ella me estaba leyendo a mí. Al empezar a estudiarla y profundizarla, ella cobró vida. Mi vida de oración se renovó. Ya no le presentaba a Dios mi lista de deseos junto con algunas sugerencias de cómo pensaba que Él podía ayudarme, sino que era una bella conversación en la que nos hablábamos y escuchábamos mutuamente. Ya no era más el hombre de Santiago 1:23-24, que después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Mi nuevo estilo de conversación con Dios no lo permitía. El historial que estaba dejando por escrito reflejaba una imagen bastante detallada de mi condición, una imagen difícil de pasar por alto. A medida que yo reconocía lo que veía, me arrepentía y aplicaba la verdad que había encontrado. Y gradualmente en ese proceso, el Espíritu Santo empezó a cambiarme hacia ese hombre del versículo 25, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Consistencia, creatividad, conversación. No puedo decirte lo mucho que estas 3 C me ayudaron a mantenerme enfocada en Cristo. Ah, sí, todavía me queda un largo camino por recorrer. Estoy lejos de la perfección cuando se trata de ser espiritualmente diligente, pero también estoy lejos de donde estaba antes. Soy más estable ahora, más centrada, más sólida, con menos riesgo de pasar por alto mis tiempos de comunión con Jesús y más dispuesta a volver al camino cuando me desvío. Y lo más importante, mi capacidad para Dios realmente es mayor. Ya no estoy vacía ni me siento seca. Sé a dónde ir para que mi Señor me llene de su gracia y amor y me apresuro a llegar a sus pies. Estoy más ansiosa que nunca por elegir la mejor parte, ser colmada de toda la plenitud de Dios, de estar centrada y establecida en Cristo. Un centro estable. ¿Recuerdas la muchacha del hula hoop de la tarjeta de cumpleaños? Ella conocía el secreto, había encontrado su centro y nosotros también podremos hacerlo si diariamente elegimos la mejor parte. De hecho, me gustaría contarte sobre otro conjunto de aros que ejemplifican cómo podemos encontrar estabilidad. Se trata de otro
juguete de la niñez. Tal vez lo recuerdes. Es un artilugio de aros de metal llamado giroscopio. El diccionario de la Real Academia Española lo define como disco que, en movimiento de rotación, conserva su eje invariable aunque cambie la dirección de su soporte. Es como un super trompo. Una vez que lo pones en acción, sigue así y es muy difícil tumbarlo. Si lo intentas, vuelve a su posición inicial y sigue girando en la misma dirección. Cuando era niño pequeño, los giroscopios me fascinaban, recuerda Howard E. Burt Jr. en Renewing America's Soul, renovando el alma de Estados Unidos. El giroscopio me parecía un círculo danzante, girando libremente aunque perfectamente balanceado y firme, erguido por alguna misteriosa fuerza interna. Más tarde, ya adulto, Howard aprendió que los giroscopios son más que juguetes científicos rotativos. Tienen numerosas aplicaciones prácticas. Estabilizan nuestros aviones en clima turbulento, fijan nuestras naves al navegar por mares tormentosos y las guían de manera automática por medio de sus brújulas. Qué poderosa imagen de la vida en Cristo. Al rendir nuestros aros al Señor Jesús, nos centramos en Él y algo maravilloso sucede. Él toma esos anillos y los hace danzar. Convierte los caóticos círculos giratorios de nuestra vida en un giroscopio estable y firme, montado y sostenido sobre él. Nos estabiliza en la turbulencia de la vida. Nos afirma en medio de mares agitados y nos guía por medio de la brújula de su amor eterno. Al compartir la mejor parte, Cristo Jesús se convierte en el firme equilibrio de nuestra vida en constante movimiento. El niño pequeño que hay en mí todavía exclama: eso se ve divertidísimo, escribe Howard, acerca del giroscopio y de la hermosa aplicación de una vida centrada en Cristo. Y el adulto analítico que vive en mí, viendo a su alrededor, susurra: nunca fue más necesario que ahora centrarme en Jesús. Coincido. En esos días alocados, cuando todo da vueltas, ya no me siento tan mareada porque estoy aprendiendo a buscar al Señor en vez de echar mano a una barrita de chocolate para calmarme. Estoy aprendiendo a dejar la cocina y dirigirme a la sala donde Jesús me espera, porque allí es donde encontraré todo lo que necesito y todo lo que anhelo. Después de todo, no es el hula hoop lo que debo aprender a dominar. Lo que en verdad necesito es recibir cada vez más del Maestro.